¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel. Entonces, nada de lo que está sucediendo ahora mismo, ni antes, en Cataluña, y concretamente del pasado fin de semana, con ocasión del primer aniversario del referéndum ilegal, ha transcurrido de modo asumible. No es asumible, por más que el gobierno intente transmitirnos esa sensación para agradar a sus socios separatistas. El ministro de Fomento se equivoca de manera irresponsable si pretende podemos asumir con normalidad la ocupación violenta de los espacios públicos, el cerco al Parlamento en estos momentos, carreteras, estaciones de tren, vías del AVE, edificios oficiales, bandera de España pisoteada, cuando no manifestantes pacíficos, insultados, vejados, agredidos con saña por radicales separatistas, por ser contrarios a la secesión, pidiendo que les cortarían la cabeza. En fin, no es asumible. No es asumible lo que está ocurriendo, señor Ábalos. Como no se pueden asumir las declaraciones incendiarias del presidente de la Generalitat, animando y agradeciendo a los separatistas más radicales y más violentos a seguir con sus acciones. Gracias por apretar. Hacéis bien en apretar, eso les ha dicho Torra. Torra da ánimos a los más violentos a seguir subvirtiendo precisamente el orden legal. Lo que se ha presenciado en estas últimas horas, lejos de ser asumible, ha sido humillante para una inmensa mayoría de ciudadanos que han visto pisoteada la bandera de España con odio y saña, o la impunidad con la que grupos de radicales han tomado carreteras, vías, edificios sin apenas oposición, como están haciendo ahora mismo frente al Parlamento de Cataluña. Ha sido otro revés para el Estado de Derecho y para esa inmensa mayoría de catalanes indefensa y amedrentada por la radicalidad de un proceso inevitablemente más tenso y desde luego más violento cada día, en la medida en que se va incrementando la frustración, esa frustración por no conseguir el imposible de la independencia. La frustración genera violencia y eso es lo que nos han proyectado algunas escenas, algunos episodios de este primer aniversario de ese simulacro de referéndum ilegal, trufado de mentiras, de irregularidades, de noticias falsas, como aquella de los 1000 heridos por la policía y la Guardia Civil. En fin, un año después, las cosas no están mejor en Cataluña como pretende convencernos el gobierno de Sánchez. Siguen igual de mal e incluso peor social y económicamente. Se ve en la calle, se ve en los indicadores económicos. Los separatistas coreaban hoy un eslogan que también podemos hacer propio el resto de los españoles. Ni olvido ni perdón, han gritado. Bueno, pues efectivamente, ni olvidamos la deslealtad constitucional, ese desafío antidemocrático, esa provocación que supuso el 1 de octubre del 2017, ni puede haber perdón para los golpistas huidos y encarcelados que impulsaron y animaron esa rebelión contra el Estado de Derecho y la Constitución española. Sobre esto vamos a hablar esta noche. Les mostraremos las últimas imágenes que nos están llegando, la última hora sobre lo que está pasando frente al Parlamento de Cataluña. Pero en el barómetro, Lucía Crespo también nos plantea la pregunta de la noche. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? Muy buenas noches, Lucía. Buenas noches, Antonio. Pues efectivamente la situación en Cataluña está muy tensa. Primer aniversario del referéndum ilegal del 1O y hoy le preguntamos a nuestros espectadores precisamente sobre ello. ¿Cree que la situación en Cataluña está hoy mejor que hace un año? Si consideran que sí, llamen al 905-855-001. Si por lo contrario consideran que no, llamen al mismo número pero acabado en 02 905-802. Desde ya están nuestros teléfonos abiertos, ya saben que les seguimos en redes sociales, estamos muy activos en Twitter, @elcascabel13 y que pueden seguir comentando la tertulia, por supuesto, con el hashtag elcascabel1. En un ratito comentaremos algunos de vuestros mensajes. Gracias, Lucía. Bueno, vean este avance de otros temas que también abordaremos hoy en el Cascabel. Vean. Semanas de informaciones que han llevado incluso a dimisiones. Ahora el gobierno y sus socios amenazan con amordazar a los medios. Yo me encuentro cada semana con preguntas que son ya de entrada condenatorias. Y pensamos que publicar mentiras daña la democracia en nuestro país. ¿Quieren controlar los políticos los medios de comunicación? ¿Peligra la libertad de prensa en España? Todos los detalles esta noche en el Cascabel. Pedro Sánchez vuelve a España, mientras sus ministros continúan en el punto de mira. ¿Cuál es la verdad sobre las amistades de Dolores Delgado? ¿Se benefició Pedro Duque de sus entramados fiscales? Hablamos con el exdirector de la agencia tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo. A continuación, todos los datos.
Bueno, son imágenes en directo de Barcelona. Es una de las zonas de Barcelona que se han visto afectadas por la presencia de esos manifestantes que han querido continuar en una situación de algarada permanente y concretamente contra, por ejemplo, la comisaría central de la Policía Nacional en la ciudad condal. Hay otra zona de Barcelona que en estos momentos también nos ocupa y preocupa porque es las inmediaciones del Parlamento catalán. Hay 8 furgones antidisturbios que están presentes a lo largo de la fachada del Parlamento y los Mossos, según la última hora que tenemos, conectaremos enseguida con nuestro compañero Marco Chias, han cargado contra los concentrados y han disparado proyectiles ser balas de goma de estas, no sé, algún tipo de proyectil que evidentemente es menos dañino que las famosas pelotas. Los Mossos cargan contra los manifestantes con el fin de intentar despejar las puertas del Parlamento y desde el final del acto, una vez que ya terminó la concentración, mientras la mayoría de los que se habían manifestado se volvieron a casa, unos centenares, los más radicales, los más violentos, se quedaron en las puertas del Parlamento y han intentado entrar hasta la Cámara Autonómica. Algunos parlamentarios, algunos diputados, entre otros Inés Arrimadas, han tenido que salir por alguna zona escoltados, con el fin de evitar a esta gente que asediaba en esos momentos a la sede del Parlamento de Cataluña. Víctor Rubido, buenas noches, Víctor. Hola, buenas noches. Bueno, pues eso es lo que estamos viendo a esta hora de la noche, esa tensión que degenera de forma violenta, como estamos viendo en esas imágenes. Esas se han producido hace un ratito. Además, creo que las colgaba una periodista francesa, Carmen Torres, ¿verdad? En el momento en que los Mossos de Escuadra intentaban expulsar de la zona a esos manifestantes que no quieren irse a casa y que están pidiendo, bueno, pues la proclamación de la República, incluso hasta la dimisión de Torra. La frustración genera violencia, al fin, claro, y cada vez más. Y es una pena porque estas imágenes al final van a dar la vuelta al mundo. Y aunque pueden hablar mal de España, estas imágenes, Antonio, hablan mal básicamente del movimiento independentista catalán, que además está demostrando o está presentándole una visión a la opinión pública internacional de que Cataluña es una zona de Europa donde no se puede hay seguridad y donde hay un nivel de violencia que desaconseja estar allí, lo cual no es exactamente cierto, pero es lo que al final los fragmentos de la información acaban calando en la opinión pública, como cuando el 1 de octubre del año pasado también fragmentos concretos de lo que allí ocurrió fueron manipulados y utilizados por el movimiento independentista para presentar a España poco menos que como una república bananera en la que no se respetaban los derechos individuales de los ciudadanos. A mí me preocupa porque, insisto, es una imagen que no habla bien de España en general, pero no habla bien de Cataluña y del movimiento independentista en concreto, que es un movimiento muy violento y es un movimiento donde no se respeta las ideas de los demás y que además, efectivamente, como tú muy bien dices, pues la frustración engendra violencia, pero la violencia también engendra violencia. Claro, efectivamente. Bueno, enseguida conectaremos con nuestros compañeros en Barcelona. Edurne Uriarte, muy buenas noches también a ti. Buenas noches. La última vez parece que están desalojando a esos radicales que estaban apostados a las puertas del Parlamento de Cataluña, que estaban asediando, mejor dicho, al Parlamento de Cataluña, hasta el extremo de que algunos diputados han tenido que salir escoltados, entre otros Inés Arrimadas. Y que eso también se ha repetido, por cierto, ante la Comisaría Central de la Policía Nacional en Vía Laietana, en Barcelona. Añadiría varias cosas a lo que habéis empezado a comentar, que es lo más relevante, pero en el día de hoy han pasado otras cosas muy graves. La más grave es que Torra, el presidente de la Generalitat, hoy ha hecho un llamamiento a la violencia. Su frase a mí me parece que solo tiene una interpretación. Sus frases, cuando ha felicitado a los ultras violentos por sus acciones y además les ha llamado a seguir en ese camino. Eso es un llamamiento a la violencia del presidente de la Generalitat y esto tiene una gravedad obviamente enorme. Y a eso hay que añadir, por el momento, una negativa del Gobierno de la Nación a reconocer lo que está pasando, porque en el día de hoy, por parte del Gobierno y del Partido Socialista han llegado 2 mensajes. Uno, lo de Torra no es tan grave, vamos a ver, en realidad, bueno, tenemos que seguir dialogando. Y 2, unas declaraciones en una emisora de la portavoz del Gobierno condenando
las acciones del Gobierno de la Nación el año pasado, es decir, las acciones de los cuerpos policiales, ante lo cual una pregunta que cabe hacerse esta noche es: ¿y el Gobierno de España mañana también va a condenar las acciones de los Mossos en el día de hoy? Claro. Bueno, hoy lo de Torra vamos a escucharlo, que ha sido realmente bastante insultante desde el punto de vista de lo que debe representar el presidente de la institución, en este caso, más importante del Estado en Cataluña, que es la Generalitat. Y si el propio presidente se mete a pirómano, o sea, es que en lugar de hacer de bombero, se mete a pirómano, incendiando más la situación y la calle, animando a los radicales ultraviolentos a que sigan apretando, ha dicho apretad, hacéis muy bien en apretad, o sea, le parece muy bien a Torra que ocupen esos espacios públicos como han hecho, que asalten una delegación de la Generalitat en Gerona, donde han tirado la bandera de España y la han pisoteado con saña, o que asalten la estación de tren del AVE, que ocupen esa estación y luego las vías, o carreteras. Hemos visto imágenes de ancianos en sillas de ruedas que han sido sacados de una residencia de mayores para hacer en fin, impedir con su presencia en esas sillas de ruedas que la carretera estuviera expedita y no pudieran circular los coches. Es tremendo. Y Torra animando a esta gente a que siga haciendo eso. Escúchenle. A vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu i feu bé d'apretar. Apretad, amigos de las CDR, de los comités estos de defensa de la República, que ahí está lo peor de cada casa, porque ahí hay gente muy radical y muy violenta. No, y el efecto ha sido el contrario, porque al propio presidente Torra le han pedido la dimisión porque ya le han exigido desobediencia o que dimita. O sea, están alentando, echando gasolina en un ambiente que va a acabar abrasándole sin duda. Y también quería insistir en lo que decía Edurne, el silencio clamoroso del gobierno hoy. Hemos estado los periodistas cubriendo un acto en Moncloa y no han querido hacer ninguna valoración. Hoy el presidente acaba de tuitear celebrando la constitución del Comité Electoral del PSOE en la ejecutiva de las 11 de la mañana, pero lo de Cataluña como si no existiera. Todos mirando hacia otro lado. Bueno, no todos han estado callados. Hoy ha hablado el ministro de Fomento. Pero Ábalos ha hablado como secretario de organización del PSOE mañana. A mí, yo no sé si vosotros qué opináis. Quiero decir que era antes también de que los hechos se volvieran graves. Que ya eran graves porque a esa hora de la mañana ya se habían ocupado muchos espacios públicos. Y se estaban los del fin de semana, claro, y la agresión. Y el señor Ábalos considera que todo esto es muy asumible. O sea, poco menos la falta de decir, bueno, todo se está desarrollando con cierta normalidad. Ha dicho que las palabras no son hechos y que no hay que aplicar el 155 porque no te gusta pero una cosa lo que dice Torra. No se aplique el 155, otra cosa es que se condenen los hechos violentos. Por eso digo, el silencio desde esa hora más a los amigos separatistas. Es muy sorprendente. Claro. El presidente acaba de llegar de un viaje que ha hecho por Norteamérica. Ha estado delante de los medios de comunicación, nos han echado en cuanto ha terminado el acto institucional, no nos han permitido acercarnos a ellos y a mí me llama mucho la atención y me inquieta mira mucho. Cómo se pisoteaba con saña la bandera. Esa persona está perfectamente identificada. Que no sepamos qué opina el gobierno de esto, ni si va a tomar medidas. ¿El Estado existe en Cataluña ahora mismo? ¿No existe? Yo no sé si el señor Ábalos considera normal y asumible que alguien pueda pisotear la bandera de España con esa saña, con ese odio, o que intentar asaltar el Parlamento. Claro. O sea que vamos a escucharle y ahora le saludo también a Carmen Encinas. Miren. Es una fecha para la concordia, para el diálogo, para la convivencia. A nosotros nos importan las acciones, ¿no? Son los hechos, más allá de los discursos. Entiendo que puede tener algún interés para el presidente de la Generalitat. Directamente a la Kale Borroka de los CDR, que probablemente hay que recordar que los comités de defensa de la República se asemejan en su acrónimo a los comités de defensa de la Revolución que puso en marcha Fidel Castro. Como digo, el presidente de la Generalitat hoy ya ha cruzado otra línea roja, diciendo que tienen que seguir apretando, textualmente, que tienen que seguir incitando a una confrontación. Bueno, hemos escuchado a los líderes del partido que se vuelva al 155. No sé si en estas circunstancias es lo que debe hacerse ya mismo. Bueno. Evidentemente, tampoco se puede ver esto con la señora Ábalos. Bueno, el gobierno, buenas noches. El gobierno tendrá que, lógicamente, valorar el conjunto de la jornada y lo hará mañana, entiendo, porque lo acontecido hoy en Cataluña no puede ser
no puede dejar de comentarse. Pero yo lo primero que quisiera destacar es que este 1 de octubre de porrazos a los independentistas no está protagonizado ni por la Policía Nacional ni por la Guardia Civil. Los que dan porrazos son los Mossos que han sido ordenados por el conseller de Interior de la Generalitat. Se llama Buch y es un señor que fue alcalde de Premià y que es un procedente de Convergencia. Y al que le han pedido la dimisión también. Y al que le han pedido la dimisión. O sea, aquí se produce una... A lo que estamos asistiendo... Eso es esquizofrénico. Claro, a lo que estamos asistiendo en vivo y en directo es a una ruptura del bloque independentista. O sea, el bloque independentista sabíamos que tenía roto el espinazo, pero ahora vemos hasta qué grado de contradicción interna tienen. Porque vemos cómo piden la dimisión de alguien que les ha alentado. El señor Torra les decía que apretaran. Hay que recordar que el señor Torra tiene a una de sus hijas ahí en los CDRs, que supongo que estaría manifestándose, no sé si la han cargado contra ella, si aparecerá con un chichón esta noche en casa o no. Lo cierto es que, bueno, estamos ante una situación muy peculiar, una situación efectivamente esquizofrénica, en la cual, bueno, pues... se acaba el mito del gandismo que intentó presidir el independentismo, está este movimiento de la sonrisa permanente, de la romería. Ya se han acabado las romerías, ya sabemos qué tipo de romerías son las que gustan al independentismo radical, que yo sí que creo que hay que diferenciarlo de otro tipo de independentismo que ahora tengo la sensación de que se está apartando, o por lo menos se está intentando de alguna forma escurrir el bulto de lo que están haciendo los CDRs y de lo que es el propio mandato del señor Puigdemont y del señor Torra, porque la realidad es que hay una parte del independentismo que quiere volver a las instituciones, que quiere seguir con sus ideas independentistas, pero por otra vía distinta. Y esta es la situación. Pero este es el resultado de lo que ellos... Sin duda, de lo que ellos han provocado. Tú exaltas los ánimos de esta manera. Pero ahora, ¿cómo pueden defender ante la opinión pública todo el asunto del 1 de octubre del año pasado, los porrazos de la Policía Nacional? Ahora son los Mossos de Escuadra los que le dan porrazos por orden de un conseller de Interior que es separatista. Vamos a comentar, Carmelo. Se ha dado el caso de este sujeto. Hay un chico extraordinariamente violento y radical. Hay un vídeo, luego lo veremos el vídeo, en el que persiguen a manifestantes pacíficos que se habían manifestado, concentrado a favor de la presencia de la policía y de la Guardia Civil el 1 de octubre del año pasado, y paralelamente estos grupos radicales, los más violentos del separatismo, pues quisieron boicotear esa concentración e incluso persiguieron a algunos de estos manifestantes. Y hay un momento en que uno de ellos pide con un odio extraordinario, con una rabia que está ahí presente, la transmite, ¿no? Con su voz, le pide: te cortaría la cabeza ahora mismo, hijo de pu, le dice concretamente a una persona que va caminando delante y que no hacen ningún ademán por enfrentarse a ellos, absolutamente. Luego van a ver ese vídeo, esas imágenes. Y otro, que ha sido felizmente detenido, ya agrede de una forma violenta a una de las personas que se había concentrado, se había manifestado, le agrede, le pega un par de puñetazos, le rompe la nariz, en fin, le pisotea, le escupe, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que este sujeto, al parecer, se presentó en una comisaría de los Mossos para entregarse y le dijeron: no te preocupes, no hay ninguna denuncia, pues ya hablaremos y tal. Y le dejaron largarse. Y hoy sí, hoy ya después de todo el escándalo, cuando este vídeo se ha hecho viral y se ha visto la violencia y la hazaña con la que agrede a esta persona, ya han ido a detenerla a su casa en Igualada. Lo vamos a ver enseguida después y vamos a comentarlo. Ahora les sugiero que sigan estos consejos de Susana Ollero. No salgan a la carretera, ya saben, sin el Ángel Driver, que se van a quedar sin puntos y sin dinerito. Adelante, Susana. Estos son los hijos de puta lo que han liado. Los hijos de puta esto, de mierda.
¿Habéis escuchado bien? Os cortaré la cabeza ahora mismo, fascistas, hijos de... Bueno, en fin, esto se vivió el fin de semana, insistimos, en Barcelona. Manifestantes pacíficos, contrarios a la secesión, que eran agredidos, insultados por manifestantes radicales del separatismo. Tiene gracia la cosa porque, fíjate, viendo a esta hora de la noche, algunas reacciones se han producido ya. Parece que se ha desalojado, los Mossos de Escuadra han tenido que intervenir, lógicamente ya han desalojado la zona del Parlamento de Cataluña, y ya fuera de la Ciudadela todavía hay varios centenares de radicales violentos que siguen tirándoles petardos, piedras, botellas a los Mossos antidisturbios. Sigue todavía la jarana, ¿no? Fuera de ahí. Pero tiene gracia porque, claro, se ha visto la violencia, la cara violenta del separatismo, y ya Puigdemont desde Bruselas ya ha reaccionado el hombre diciendo, no, hombre, no, si van encapuchados, estos no son separatistas, no son independentistas del 1 de octubre. Si usan la violencia, no son de los nuestros, no son del 1 de octubre. Lo hicimos a cara descubierta de forma pacífica. De este modo vencimos hace un año un Estado autoritario, quien tiene interés en que se infiltre la violencia perdedora allí donde hemos resistido con una paz vencedora. No es una pregunta, dice, ¿quién tiene interés en que se infiltre la violencia perdedora allí donde hemos resistido con una paz vencedora? O sea, poco menos está sugiriendo que serán, no sé... Policías nacionales. Policías nacionales o unionistas, constitucionalistas que se han infiltrado para, en fin, degradar el proceso, ¿no? Esto tiene una guasa ya extraordinaria. Vamos a ver, una de las características del movimiento independentista catalán históricamente es que ha montado todo su relato sobre grandes mentiras. Es mentira las razones históricas que han utilizado, son mentiras todas las razones económicas, como puede ser las famosas balanzas fiscales, la dependencia económica del resto de España de ellos, la aportación fiscal al conjunto de España. Todo eso era una enorme mentira. Las inversiones de los gobiernos centrales, que a lo largo de la historia no han hecho otra cosa nada más que tomar decisiones que favorecieron, algunas de ellas espectacularmente, sobre todo en la época del franquismo, al desarrollo de Cataluña como una zona privilegiada en el conjunto de España. Otro gallo le cantan de España si, por ejemplo, el gobierno de Franco hubiese decidido que la SEAT, Sociedad Española de Automoción, se hubiese puesto en otro lugar que no fuese Cataluña, como en su día hizo Barreiros con la Chrysler, que decidió hacerlo en el centro de España por razones logísticas. Explico todo esto para decir, es que todo el relato histórico del independentismo catalán está basado en una gran mentira y sigue mintiendo, porque la estrategia de ellos es una mentira. Fue una mentira también todo lo que ocurrió el 1 de octubre del año pasado, porque más allá de que los errores que se hubieran podido cometer o no en los días previos de que el Estado pudiese retirar las urnas o no encontrarlas, etcétera, etcétera, es cierto que ni hubo 900 heridos, ni hubo el maltrato que se dice, ni nada de nada. Hubo unas fuerzas de seguridad bastante moderadas, bastante proporcionadas, que con sus manos, básicamente, trataron de cumplir el Estado de Derecho, que es que no se pudiera votar en un acto de ilegalidad contra el Estado español. Fuera de eso no hubo otra cosa. Por tanto, estamos siempre en el caso catalán, pero ¿qué ocurre desde mi punto de vista? Es que el silencio en este asunto no es rentable. Es decir, no se puede permitir que ellos estén imponiendo permanentemente su relato, su versión, la versión de los Por eso se ha equivocado el ministro Ábalos hoy al decir que todo lo que está ocurriendo, todo lo que ha sucedido, está sucediendo, forma parte de la normalidad, más o menos ha sugerido. Yo, es que él... antes de... Sí, a la 1 de la tarde. Pero al ministro Ábalos sí le han preguntado por las declaraciones de Torra, por las declaraciones de Torra de incitación a la violencia, y él no ha querido reconocerlas. Obviamente el ministro es un hombre inteligente y sabe perfectamente, como el resto de españoles que han leído y oído esas declaraciones de Torra, que eso es una incitación clarísima a la violencia. No creo que hubiera ningún juez, si un juez juzgara esto, que pudiera decir que no es una llamada a la violencia o un apoyo a la violencia. Y sin embargo, el ministro no ha querido verlo.
en una demostración de que el Gobierno sigue pretendiendo llegar a algún tipo de diálogo, acuerdo con la Generalitat. Y los hechos de hoy y todos los de los días anteriores nos están mostrando que eso es imposible. Todas esas imágenes que estamos viendo son las del Parlamento hace un ratito. Es verdad que luego ya ha sido desalojado y esa zona, pero intentaban entrar al Parlamento en estas condiciones hasta que los Mossos de Escuadra los han disuelto. Y, Antonio, iba a añadir una cosa, además de esta negativa del Gobierno de la Nación a reconocer la gravedad de los hechos de hoy y de los de días anteriores. Acabamos de ver las imágenes terribles de la manifestación del fin de semana y de una violencia, por cierto, sin capuchas, a cara descubierta contra los manifestantes. Ha habido, o está pasando otra cosa grave. Todavía hay muchos observadores, en parte medios de comunicación, que siguen hablando el fin de semana y hoy nuevamente de enfrentamientos. Hablan de enfrentamientos entre unos y otros. Pues hoy, de el fin de semana no hubo enfrentamientos. Hubo agresiones de unos señores separatistas, Antonio, a unos señores a eso voy. que se estaban manifestando en favor de la unidad. Que sigue pretendiendo que estos son dos bandos, con igual legitimidad. Eso me recuerda a toda la época de ETA, cuando tantos y tantos hablaban de dos bandos, ¿no? Aquí hay unos violentos y otros que se comportan con arreglo a la ley y democráticamente. Y mientras la gran mayoría no reconozca esa verdad, porque eso son hechos, es una verdad, no podremos abordar con eficacia este Pero como decía antes... Déjame que, Carmen y Carmelo, perdóname, vamos a conectar con Marco Chiasa, nuestro compañero Chiasa. Estaban en un punto de Barcelona distinto al del Parlamento, pero los hechos se estaban produciendo en ese momento en el Parlamento y le hemos pedido, por cierto, que se desplazara lógicamente hasta el Parque de la Ciudadela de Barcelona. Marco, ¿cómo están las cosas ahora mismo ahí en las inmediaciones del Parlamento de Cataluña? Muy buenas noches, Antonio. Pues justo aquí, que es la entrada central del Parque de la Ciudadela, la situación es de mayor tranquilidad, aunque en otra zona cercana al Parlamento parece que es donde están concentrados algunos CDRs que, como explicabas, hasta hace tan solo una hora, al acabar la manifestación, que ha acabado hacia las 9 menos 20, se han quedado dentro del Parque de la Ciudadela, han superado las vallas de seguridad que estaban custodiadas por los Mossos de Escuadra, han llegado literalmente hasta la puerta del Parlamento, se han estado unos 15 minutos, unos 20 minutos zarandeando la puerta, golpeando la puerta. Ha habido un momento que realmente parecía que iban a tumbar la puerta y poder entrar a la Cámara Catalana, pero finalmente los Mossos de Escuadra, media hora después, han empezado a llevar a cabo las cargas policiales, han desalojado el Parque de la Ciudadela y a la misma hora en la Jefatura Superior de la Policía Nacional, aquí cerca en la Vía Laietana, otro centenar de CDRs se manifestaban justo en las puertas de esta Jefatura Superior de la Policía Nacional, lanzando objetos, tirando petardos, tirando pintura, insultos. Los Mossos de Escuadra también han encargado en las inmediaciones de esta Jefatura Superior de la Policía Nacional y hasta hace una media horita la situación vuelve a ser de tranquilidad, aunque insistimos que en otra zona no muy lejana, aquí hace unos 10 minutos también han habido cargas policiales en uno de los días de más tensión que se recuerdan en Cataluña, sobre todo por la indignación, por el enfado de los independentistas, de los CDR, no con el Estado, sino con sus propios dirigentes. O sea, que era la protesta incluso contra el propio Torra, ¿verdad? Contra el presidente de la Generalitat. La de estos sujetos, las que están ahora manifestándose todavía, número de 100, 200, y alborotando la ciudad de Barcelona en enfrentamiento con los Mossos de Escuadra. Así es, Antonio, ya esta mañana hemos visto a los CDR silbando, abucheando a Quim Torra. Esta tarde en la manifestación veíamos una pancarta inmensa que decía presidente, dimisión, ocupemos el Parlamento, gritos en contra del consejero Buch por las cargas policiales de los Mossos de Escuadra de este pasado fin de semana, gritos de presidente Torrent y presidente Torra, dimisión, más desobediencia y menos palabras, multitud de críticas hasta que han llegado aquí, hasta la zona del Parlamento. Los voluntarios de ANC, de Òmnium, han empezado a hablar, han recibido abucheos una vez más los dirigentes independentistas, hasta que el hartazgo, el cansancio ha ido más y se han visto obligados o empujados a superar las vallas de seguridad y querer asaltar el Parlamento por eso, porque creen que sus dirigentes les han mentido, les han engañado, han preguntado literalmente: la República que nos prometisteis, ¿dónde está? Así que ese enfado se ha traducido en un intento literal de asalto al Parlamento de Cataluña. Es la frustración que se produce ante un imposible como es el de la República y de la independencia, y que al final termina degenerando en más violencia, lo que antes comentábamos. Frustración,
pues engendra más violencia, lógicamente. ¿A esta hora alguna novedad más sobre la situación en Vía Layetana? Ya se calmaron las cosas, ¿no? Donde está la Comisaría General de la Policía Nacional. En Vía Layetana la situación está tranquila, aquí en el Parque de la Ciudadela también, pero ahora en la calle Luis Companys, insistimos, hasta hace tan solo 10 minutos habían nuevas cargas policiales. Desde aquí hemos visto salir a unos 10 furgones de los Mossos d'Esquadra dirigiéndose hacia esa zona, porque hay centenares de CDRs que todavía están manifestándose, todavía están concentrados y acampados en una calle que está relativamente cerca del Parlamento de Cataluña. Gracias, Marco Chiasa. Bueno, pues volveremos más adelante a Barcelona, si tú consideras oportuno darnos más información, porque se esté produciendo algún hecho relevante. Gracias y buenas noches. Bueno, pues esto es lo que está pasando. Claro, así las cosas, cabe preguntarse, ¿la situación es mejor que hace un año o igual o peor? Porque para los independentistas sí. Pues probablemente peor, pero también para Cataluña. Tú mencionabas, además, que ver los indicadores económicos. Tú mencionabas, por supuesto, eso está claro, pero es que Cataluña, mientras siga en esta deriva, evidentemente no podrá levantar cabeza, eso está claro. Pero las declaraciones que tú mencionabas de Puigdemont, que son declaraciones realmente patéticas, demuestran hasta qué punto la violencia que ellos de alguna forma han alentado, sí, de alguna forma en algún momento sutil, en otro momento menos sutil, como hoy cuando Torra hablaba de apretar, pues les está desbordando, les tiene fuera. Y ahora, ¿cómo justifican estas imágenes? ¿Cómo las justifican ante el mercado internacional que pretendían conquistar? Porque ellos estaban toda su obsesión era internacionalizar el conflicto. España nos aporrea, España nos oprime, el totalitarismo, y nosotros que somos pacíficos, tal. Y ahora resulta que sus Mossos d'Esquadra tienen que cargar contra los independentistas a los que ha alentado Torra. O sea, realmente lo tienen chungo. En esta pérdida del relato que estás contando tú también, hemos visto al presidente Puigdemont acorralado en la televisión belga. Claro. Poniéndole delante frente al espejo de sus, exactamente, de sus. Y usted aquí viviendo la sopa boba. ¿Y por qué no está? Y él dice, no, yo no creo en la cárcel. En el martirio, no quiero ser mártir. Y de todas formas, hay una cosa efectivamente, quería comentar, sí, porque estábamos hablando del silencio del gobierno, que no quiere referirse, y la primera en romper ese silencio por parte del PSOE acaba de ser Susana Díaz en Twitter, que acaba de tuitear: mi condena y mi rechazo más rotundo a los actos de violencia de esta noche en Barcelona. Cataluña tiene que recuperar la convivencia. Le pido responsabilidad a sus gobernantes. Tenemos que tener en cuenta que Susana Díaz va a convocar elecciones anticipadas en una o 2 semanas y no se puede permitir este daño de imagen y este desgaste que le provoca la situación. Mañana a las 9 de la mañana tiene una comparecencia entre un foro de comunicación la portavoz del gobierno, Isabel Celaá, y no cabe duda de que lo primero que se le va a preguntar va a ser por esto, y tendrá lógicamente que pronunciarse, y habrá una posición oficial del gobierno ante los acontecimientos de esta jornada. Pero va tarde, Carmelo, van muy tarde. Bueno, van muy tarde. Es que hoy han intentado el presidente acaba. Yo quiero escuchar lo que dicen, no cuando lo van dicen. Muy tarde. Yo temo, pero es posible que ojalá me equivoque, temo que haya un discurso que se acerque a lo de ha habido mucha tensión, ha habido violencia, pero sin identificar a los violentos. Perdón. Es decir, lo que quiero decir... ¿Pero cómo no van a identificar a los violentos? Pero los violentos están identificados. Sí, vamos a ver, yo antes me he referido a muchos medios de comunicación y muchas valoraciones de las últimas horas, según las cuales lo que hay es tensión, hay enfrentamientos, como si esto fuera cosa de dos. Y temo que se siga en esa línea y que el Gobierno, con el objetivo de no romper su diálogo y los votos que recibe, claro está, en el Parlamento por parte de los nacionalistas, que insista en esa idea de que habría aquí dos bandos, se están pegando, porque yo decía antes, lo fundamental es reconocer quiénes son los violentos, quiénes son los ultras que están pegando a los ciudadanos demócratas. ¿Qué juicio de intenciones podemos hacer? La violencia, Antonio, está claro. Muy rápido, perdona. En mayo, Pedro Sánchez, cuando era el líder de la oposición,
propuso una reforma del Código Penal para que en estos casos el delito de rebelión no incluyera la violencia. Ahora estamos hablando de la violencia, pero él, cuando no era presidente del Gobierno, consideraba que no hacía falta esta violencia para cometer ciertos delitos. Y ahora Pablo Casado se lo ha recordado y le ha dicho, ¿por qué no intentamos retomar esa situación? En el foro de ABC, por cierto, ha vuelto a incidir en ello. Centrar el debate en la violencia. Claro. El problema de este gobierno es que tiene el pecado original en su formación. Es decir, esta es la primera vez en la historia de la democracia española en que un gobierno con 84 escaños, solo 84 escaños, admite el apoyo de un grupo que abiertamente quiere romper la unidad de España. Es la primera vez, nunca. Es decir, siempre históricamente había como un gran consenso de las fuerzas democráticas que no querían ni a los filoetarras, ni a aquellos que eran independentistas, hasta el grado en que se ha demostrado que lo son ahora mismo PDeCAT y Esquerra Republicana. Y este señor es la primera vez que ha aceptado eso. Creíamos todos que era para dar un cambio, para convocar elecciones, para, según él, cambiar el paso de la política española, y resulta que no, que en realidad lo que quería era para utilizar el Falcon, el helicóptero, e irse a hacer fotografías a Los Ángeles y a Nueva York, pero en realidad no, lo quería para solucionar los problemas a los ciudadanos, ¿no? Pues ahora hablaremos de ese viaje, si tenía sentido o no el viaje del señor, por lo menos en su temporalidad, en su prolongación en el tiempo. Tenía el sentido llegar hasta Canadá, aquí a venderlo de Quebec, para agradar a Torra, el oído. Bueno, no tenemos la posibilidad de... Queríamos comentar un poco desde el punto de vista económico también cómo han cambiado las cosas en este año. Hoy decía el señor Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, presidente de Freixenet, dice, hace más de un año Cataluña era la comunidad que lideraba el crecimiento económico de España. En octubre del pasado año pasó a ser la última. O sea, en octubre del año pasado ya pasó a ser la última. Con el 155, sin embargo, se volvió a recuperar esa normalidad, entre comillas, económica. Empezó a recuperarse un poquito, dice, y ahora está de nuevo cayendo la economía. Susana Ollero, cuéntanos cómo está la situación un año después. Venga. No tenemos la posibilidad de que Susana Ollero nos lo cuente. Bueno, ¿qué opináis vosotros? ¿Está mejor la situación, como también ha sugerido el Gobierno? No sé si en ese sentido, solamente en el aspecto social y económico. Yo tengo mis dudas. Cuando antes comentabas la necesidad o la posibilidad de aplicar otra vez el 155, estos días con el primer aniversario de la consulta ilegal, hemos leído muchas entrevistas de gente, sobre todo del Ministerio del Interior, que dicen que se equivocaron al no plantear el 155 antes. Me parece que es un debate interesante porque fue algo nuevo, inédito en la democracia. Ahora que hemos aprendido de él, quizás podíamos plantearnos... ¿Y en estos momentos sería aconsejable aprobar de nuevo el 155, tal y como están las cosas, o no? Visto lo que estamos viendo esta noche en las calles, yo me pregunto si incluso votantes nacionalistas, no los más radicales por supuesto, los nacionalistas más moderados, a estas horas empiezan a pensar si incluso ellos quisieran un 155, es decir, orden. Alguien que pusiera orden en ese caos que en estos momentos es Cataluña. Cataluña que está a la deriva política y económica, desgraciadamente. Política, no sí, está, a eso voy. Es muy posible que no solo ciudadanos que votan partidos constitucionalistas, sino ciudadanos nacionalistas moderados, lo que quieren es orden. Alguien que restablezca el orden democrático, legal, la convivencia, la posibilidad de las buenas bases para el desarrollo económico. Alguien simplemente que haga cumplir la ley que no se está cumpliendo en Cataluña. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que el independentismo ahora mismo se está cociendo en su propia salsa. Y estos acontecimientos que vemos ahora son una prueba palmaria de ello. Yo no sé si aplicando un 155, a mí personalmente me parece prematuro, les haríamos un gran favor precisamente, porque realmente ahora mismo la deriva que están tomando no puede ser más negativa para el movimiento independentista y sobre todo para los más radicales, que están quedando en absoluta evidencia. Yo voy a recordar que
sucesos tan violentos como los que hemos visto hoy o más se produjeron el 20 de septiembre del año pasado después del registro o ante el registro de la Consellería de Economía. Acordaros de aquel coche de la Guardia Civil que se subieron a él, en fin, todo es unos... Y sin embargo entonces no se aplicó el 155. A mí me parece que el momento más grave en el que se hubiera justificado más que nunca la aplicación del 155 fue la aprobación de las leyes de desconexión del 6 y el 7 de septiembre. Me pareció terrible, absoluta. Eso me pareció el auténtico golpe de Estado, mucho más incluso que lo ocurrido el 1 de octubre. En fin, Carmelo, todo esto es opinable. Todo esto es opinable. Perdona, todo esto es opinable. El sentido de la oportunidad de cada medida, yo creo que tiene diversas opiniones que todas son aceptables y no puedes despreciar la línea que ha seguido el Gobierno, ni puedes despreciar la que pretende el PP y Ciudadanos. Lo que sí lamento es que viendo al bloque independentista desunido, no esté el bloque constitucionalista unido. Eso es lo que a mí me parece Porque lamentable. hoy, ¿dónde ha puesto el acento especial Casado en ese foro ABC sobre este asunto? No, Casado dijo... Él ha apostado porque se aplique otra vez el 155. Él dice que se dan las condiciones para aplicar el 155 y que él es partidario de un 155 más duro, que intervenga la inspección de enseñanza, la TV3, a los propios Mossos de Escuadra, interior, y que es lo mismo que dice Rivera, es decir, que en este momento lo que es el gran bloque, el ancho del constitucionalismo, salvo el PSOE, y para eso el PSOE discuten familias dentro del PSOE, pues no todo el mundo piensa lo mismo. Pero efectivamente Pablo Casado en el foro de ABC insistía que se diesen las condiciones. Mañana lo contamos con mucho detalle en ABC, con todo lujo de detalles, porque explicaba cómo él veía la necesidad de aplicar el 155 y lo veía como una defensa de los valores democráticos, como hizo Tony Blair con Escocia en su momento, y cuando Escocia lo único que pedía eran 4 minucias. Es que claro, dice, darle más autogobierno a Cataluña, si es que no se le puede dar más autogobierno, lo tiene todo. Pero a mí lo que me interesaba mucho, Antonio, es hablar de la economía. La economía al final es lo fundamental, porque además, fíjate, en el caso de Cataluña es la primera revolución, si se puede decir, llamar así, donde los ricos van contra los pobres. Es decir, estos señores, como se consideran ricos, no quieren estar solidarizados con el resto de España que ellos consideran pobres. Y no saben, o no quieren saberlo, o se lo han explicado mal, que gran parte de su riqueza se debe a que precisamente pertenecían a España, y España, a través de distintos gobiernos, de distintos símbolos, incluso dictaduras, monarquías, repúblicas, democracias, etcétera, etcétera, les han ayudado a esa gran bonanza económica. Esa bonanza económica, ellos mismos están tirándose un tiro en el pie, porque el abandono ya de más de 4.000 empresas, la mayoría de ellas se han venido a Madrid, y está ocurriendo que Madrid ya tiene un Producto Interior Bruto, solo la provincia de Madrid, superior al de las 4 provincias catalanas, que el crecimiento de Madrid es muy superior al de propia Cataluña, y que Cataluña, no, como ocurre siempre, porque la inercia de la economía tiene su inercia, entonces la economía va todavía como un barco que apaga los motores y todavía sigue teniendo una inercia. Pero la economía catalana se va a empobrecer mucho. No, se está deteriorando. Y sobre todo las grandes inversiones extranjeras que estaban dispuestas a apostar sobre todo por Barcelona, y que han decidido que ante estas imágenes que hemos visto hoy, desalientan a cualquier inversor extranjero que piense invertir €1 en Cataluña. Susana Ollero, venga, cuéntanos esos datos, a propósito de esto que nos relataba Víctor Rubino. Pues sí, Antonio, porque ha pasado justo un año desde ese 1 de octubre de 2017. Vamos a hacer un repaso por las consecuencias económicas que ha tenido ese referéndum ilegal en Cataluña y juzguen ustedes si son graves o no. La primera, la fuga de empresas. Más de 2.330 sociedades catalanas se han trasladado de Cataluña hasta Madrid en los últimos 12 meses. Y es un dato preocupante porque desde enero de 2017 se iban unas 28 empresas al mes hasta Madrid. Bueno, pues a partir de octubre de 2017 este dato se multiplicó por 7 y ahora son 195 empresas que se fugan mensualmente desde Cataluña hasta la Comunidad de Madrid. Y atención, porque esto se traduce también en millones de euros, los que ha dejado de facturar Cataluña. Esas 2.330 empresas facturan unos 48.000 millones de euros. Una facturación que no ha ido a parar a las arcas catalanas y sí a las madrileñas. Y que además, si dividimos mensualmente, sale un total de unos 4.000 millones de euros que está perdiendo
Cataluña en facturación. La tercera consecuencia, la inversión que ha perdido también Cataluña, casi 15.000 millones en inversión extranjera en todo el año pasado, 2017. ¿Dónde fueron a parar? A Madrid, que multiplicó por 5 esa inversión, ese dato de inversión extranjera. Cataluña solamente consiguió acercar esos 3.200 millones de euros, pero ¿qué ha pasado también? Pues que desde enero hasta junio ese dato en Madrid, esa tendencia se ha multiplicado por 9, con lo cual Madrid sigue saliendo ganando. Vamos con la caída del turismo, que es el cuarto efecto del proceso. Cataluña ha perdido casi 200.000 turistas desde octubre de 2017 hasta el pasado mes de agosto. La gran mayoría, adivinen a dónde han ido a parar. Pues sí, a Madrid, que ha ganado 300.000 visitantes, un 2,8% más. Y la última repercusión de ese 1 de octubre para Cataluña, el empleo. También se ha frenado el trabajo en Cataluña. En agosto, el crecimiento interanual de afiliados catalanes fue de 1,5 puntos inferior que el mismo mes del año pasado. Un frenazo, Antonio, que ni ha sufrido Andalucía, ni ha sufrido Valencia, ni ha sufrido Madrid. Bueno, pues datos de la situación económica, que evidentemente se ha deteriorado, como hoy también reconocía y decía el señor Bonet. Pero el problema, Antonio, es que esto pueda ser utilizado por parte del independentismo como un agravio. Mirad lo que nos están haciendo. No, esto es consecuencia de lo que están haciendo ellos. Y es consecuencia también de no hacer un debate sincero de por qué Cataluña es hoy, o era una de las zonas más privilegiadas, por no decir la más privilegiada económicamente de España. Y lo era en gran parte porque el resto de los españoles les compraban sus productos, porque la balanza comercial de Cataluña con el resto de... Es decir, era Aragón, la provincia más, o sea, el territorio más cercano, el que más productos catalanes compra. Eso nos pasa a todos. Nuestros grandes clientes son Francia, Portugal y Marruecos. Es decir, pero eso está en primero de manual de diplomacia, que sabes que todo tu entorno suelen ser tus principales clientes, y además que incluso, fíjate, las 3 embajadas más importantes de la diplomacia española son París, Lisboa y Rabat. ¿Por qué? Porque, hombre, tu entorno es el que más te compra, con el que más relaciones tienes, razones de seguridad. Por eso ellos no acaban de entenderse lo importante que para ellos fue, durante toda su historia, el resto de España. Por supuesto. Bueno, vamos a dejarlo aquí de momento. Enseguida recuperamos el pulso informativo de la jornada, que nos va a plantear para qué ha servido, por ejemplo, el viaje de Pedro Sánchez a Estados Unidos durante una semana y pico, y cómo sigue el gobierno, si va a recuperar la calma, la normalidad, la tranquilidad, o van a seguir muy tocados el ministro de Ciencia y Tecnología y la ministra de Justicia. Hablamos de todo ello a la vuelta de la publicidad. Venga, hasta ahora. Pedro Sánchez vuelve a España, mientras sus ministros continúan en el punto de mira. ¿Cuál es la verdad sobre las amistades de Dolores Delgado? ¿Se benefició Pedro Duque de sus entramados fiscales? Hablamos con el exdirector de la agencia tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo. A continuación, todos los datos. Bueno, tenemos ya aquí a Ángel Expósito, que ha apagado su linterna hace 6 minutitos y nos acompaña en el estudio del Cascabel. Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches. Vaya día que llevamos hoy, ¿eh? Sí, y vaya lo día. que nos queda. Y lo que nos queda, ¿no? ¿Qué has destacado hoy? ¿Qué claves has destacado en la linterna? Más allá de la que han liado los CDRs y demás en Barcelona, una frase bochornosa seguramente para la historia, la de Quim Torra diciéndole, venga, apretad, queridos amigos del CDR, un bochorno público ya. Luego esta noche han apretado y ha tenido que irse humillado con las orejas gachas y con el tema entre las piernas el mismísimo Torra, ¿no? Yo he recordado que estuve allí hace un año y he recordado cómo era impresionante ver cómo llegaba la unidad móvil de TV3 a un colegio electoral en Lérida y cómo había una masa de gente en el colegio electoral, y quien me llevaba, un leridano, me decía, mira, fíjate en aquel del pantalón verde. Se grababa la tele y esos mismos se iban a otro colegio. Llegaba TV3 al otro colegio y estaba el tío del pantalón verde. Eran los mismos los que iban de colegio en colegio perfectamente organizados. Y me acuerdo, por ejemplo, y fue un menor acoso con lo que vive la gente allí, como en la plaza de Sant Jaume, entre la Generalitat y el Ayuntamiento, me acuerdo cómo estaba haciendo una crónica en directo
y cómo se me acercaba a la gente a escuchar, al oírme hablar en castellano, en español y que no les debía gustar, cómo inmediatamente fui rodeado por muchos más y cómo empezaron a gritar con un guiño, una señal que se hicieron aquello de prensa española manipulación y me tuve que ir de la Plaza San Jaume, ¿no? Por lo tanto, en fin, mal rollo, un año después triste. Luego destacó también el asunto en Moncloa del gobierno francés dando documentos y con un par de enfoques. Me ha parecido muy mal que no estuvieran ni Rajoy ni Aznar. No han querido ir ellos, ¿eh? Parece que estaban invitados. Me ha parecido muy mal que no estén ni Rajoy ni Aznar. No lo entiendo. Ha habido, yo creo que hay culpa de los dos, porque a unos no han querido y a otros no se le ha invitado. Sí. Por ejemplo, a Juan Ignacio Zoido no se le ha invitado, que fue quien firmó este acuerdo, pero preparando... si era un acto con presidentes de gobierno y estaban Felipe González y estaban Zapatero, en la lucha contra ETA, en la democracia española, tenían que estar Aznar y estaba Rajoy. También Rubalcaba, pero no un protagonismo y no han estado. Por lo tanto, me parece mal que no estuvieran ahí. Muy mal. Yo creo que han estado mal los dos. Parece que la invitación ha sido tarde y de mala manera. No, parece no, confirmado. No lo sé. ¿Se puede invitar, no pregunta, yo lo dejo ahí, a expresidentes del gobierno a un acto de esta significación el jueves por la tarde? Pues no lo sé, pero es que... ¿Jueves por la tarde? Porque ¿se puede responder no voy que estoy en Santa Pola? Es que a un expresidente del gobierno, bueno, tanto a Aznar como a Mariano Rajoy, a un acto de estas dimensiones se le invita con 15 días de antelación y con todo el protocolo adecuado. Se sabía la fecha, desde Pedro Sánchez lo anunció cuando vino Macron. Más a favor, el más grave no es que la presidenta del Congreso y el presidente del Senado, que estaban en el foro de ABC, que es un sitio fantástico, a la misma hora no se hubiesen levantado y que al menos hubiese una representación. Pero creo que la presidenta del Congreso sí ha estado, ¿no? A mí me parece que los presidentes del gobierno y no han ido a ese los acto. Presidentes del gobierno, opinión personal. A mí me parece también tenían que haber más grave que estén arropando a su líder en vez de en un acto de estas características. Pero son mucho más importantes Rajoy y Aznar en la lucha contra ETA que Ana Pastor, que fue subsecretaria del Ministerio del Interior. Como presidenta del Congreso. Presidenta del Congreso ahora, presidenta del Congreso y tercera autoridad del Estado. Pero la pregunta es... arropando a su líder en vez de un acto... Pero el gobierno de Sánchez realmente estaba interesado en que estuvieran, porque si llega a tener un interés real, ¿por qué no los invitó en forma? No lo sé, pero esto es una opinión personal y, por supuesto, ni he recibido la invitación ni he sido presidente de gobierno, pero si yo me hubieran invitado a ir y me invitan el jueves, voy y digo, vengo, aunque me han invitado el jueves. Claro. Eso no se hace. Pero soy presidente de gobierno y ha habido tantos concejales de mi partido muertos y yo he detenido como ministro de Interior, Rajoy siendo ministro de Interior, a no sé cuántos. Yo he estado aquí y tengo que dar la cara, aunque me han mal invitado. ¿No? Creo que tenía que haberlo hecho. Bueno, pues no se lo dará. Y luego, otra observación del discurso de Sánchez que me ha llamado la atención. La verdad es que hoy estoy un poquito arriquitrao, que decimos en el barrio, y tengo para todos. Claro, habla de las víctimas y se ha puesto muy pomposo, muy polisílabo, como es Sánchez, ¿no? Claro, termina y te quedas pensando y dices, ¿por quién ganó la moción de censura? ¿Por los 2 votos de Bildu? Claro. Carambas, qué contradicción más extraña, ¿no? A mí esa contradicción me ha revuelto un poquito. Pues está en la Moncloa también gracias a esos 2 votos de Bildu. Claro que sí. Pero en fin, bueno, esto nos recuerda, Ángel, que el presidente del gobierno efectivamente ha regresado por fin de ese viaje por Estados Unidos y por Canadá. Algunos se preguntan, hombre, su cita con la ONU, que estaba ya prevista, la Asamblea General, foto con el señor Trump, etcétera, etcétera, no sabemos qué ha hecho más el señor Sánchez, para que fue a Canadá, más allá de hacerse una foto también con Trudeau y decir que... Lo de California fue memorable. Y lo de California también memorable, salvo aprovechar el viaje. Ya que estamos aquí, dice, pues ya que estamos, se hace un pollaque. Nos vamos a California y nos damos un garbeo, que yo si no conozco California y no conozco San Francisco. He ido mucho a Los Ángeles. Bueno, pues ha aprovechado el pollaque como Dios manda. Cuéntanos cómo están las cosas, Irene Sanz, en el gobierno de Sánchez, una semana después de la situación horrible que se vivió con 2 ministros que todavía siguen ahí en el aire. Venga. Sí, hoy nos hemos fijado en Pedro Duque. Nos hemos preguntado si es posible que el ministro obtuviera beneficios fiscales con su sociedad. Empecemos. La sociedad llamada Copenhague Gestores de Inmuebles tiene 2 activos, el chalet de Javia y el chalet de Madrid, de la capital. Para el de la capital pidió una hipoteca de 1.200.000 euros. Primer posible beneficio, 120.000 euros.
deducidos de intereses del préstamo. Según algunos medios, se pudo desgravar los intereses de la hipoteca gracias a que compró el chalet a través de esta sociedad, es decir, fue un gasto para la sociedad. Seguimos, hay más temas. Pedro Duque acumuló un gran volumen de gastos. Fíjense, 150.000 euros en 6 años, 150.000 de gastos desgravables en 6 años. Más datos sobre esta firma. Fue creada en el año 2005 y solo ha tenido ingresos entre 2011 y 2014. Las cuentas no reflejan los alquileres, los autoalquileres, pero dice que pagaba a la empresa. Vamos a ver cómo pagaba Pedro Duque el impuesto de sociedades, uno de los tributos con el que más se ahorraba el ministro. En teoría el tipo está al 25%, pero la sociedad del ministro tributaba al 3,78%. Le ha supuesto unos 4.700 euros en 6 años. ¿Por qué paga tan poco? Los intereses de la hipoteca de la vivienda de Madrid figuran como gastos, como hemos comentado. Por tanto, bajan los ingresos y así disminuye la base que acaba tributando por el impuesto de sociedades. Es decir, se ha desgravado los intereses para pagar menos impuestos por la sociedad patrimonial. Gracias, Irene. Bueno, vamos a preguntarle a don Ignacio Ruiz Jarabo, que fue director de la agencia tributaria algunos años, si realmente es conveniente, aconsejable y oportuno hacerse un Pedro Duque, o sea, pues hacerse una sociedad patrimonial de estas, porque a lo mejor así pagamos menos impuestos todos, ¿no? Si esto es así y si es legal, ¿por qué no vamos a aprovechar de esa circunstancia? Don Ignacio, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, una vez que conocemos ya todos los datos en relación con este asunto, el ministro en cuestión y su esposa al frente de esa sociedad patrimonial, ¿han cometido una infracción, han cometido un delito o están perfectamente legales desde el punto de vista tributario? Bueno, delito no. Y infracción sí, pero no por todo lo que se ha dicho, ¿no? Es decir, la constitución de una sociedad que va a ser la que compre los inmuebles con el dinero aportado por los socios a la Constitución es absolutamente legal, pero absolutamente legal, sin ningún género de dudas, ¿no? Y en muchas ocasiones se hace por motivos ajenos a las cuestiones fiscales, ¿no? Pues porque es más fácil, a efectos de una herencia, trocear las acciones de una sociedad que un inmueble, o porque a veces la adquisición de un inmueble tiene un precio que no puede pagarlo un inversor solo y se juntan varios inversores mediante la constitución de una sociedad, etcétera. Incluso, en otras ocasiones, esa es una opción, efectivamente, por objetivo fiscal, de pagar menos. Pero, evidentemente, pagar menos de acuerdo siempre con las disposiciones legales que regulan la tributación de la sociedad y de los socios. Y aquí es donde está el problema de la actuación del ministro Duque y de su sociedad. Porque, por los datos que vamos conociendo, efectivamente no ha tributado correctamente ni la sociedad ni el socio. Y paso brevemente a explicarlo, ¿no? Insisto que es legal el hecho de que el titular de la sociedad, del inmueble, sea la sociedad. Y también es legal, absolutamente legal, que, siendo la sociedad la propietaria, quien use los inmuebles sean los socios. También es legal, no hay ningún problema. Ahora bien, ya entramos en el tema fiscal. Pueden ocurrir dos posibilidades. Una, que la sociedad le cobre a los socios un alquiler por el uso de los dos inmuebles, de las dos viviendas, lo que él dijo, que pagaba un autoalquiler. Eso es posible, pero claro, el ingreso que cobra la sociedad debe figurar en su contabilidad, en su declaración del impuesto de sociedades y pagar por ello. Cosa que todos los indicios apuntan a que no ha sido así, porque empiezan por no estar contabilizados los ingresos. Razonablemente lo que no se ha contabilizado no se ha declarado en el impuesto de sociedades y por tanto no se ha tributado por ello. Segundo escenario, que no fuera cierto lo del autoalquiler, que Pedro Duque nos dijera algo que no era cierto en la comparecencia de prensa. Es decir, que el uso de la vivienda era gratis, fuera gratis. Bueno, es que en ese caso da igual, porque las leyes del impuesto de sociedades, la ley fiscal, establece que en esos casos debe estimarse lo que sería un precio de mercado y la sociedad debe imputar en su declaración del impuesto de sociedades y en su contabilidad contabilizar ese precio de mercado. Con lo cual, tanto si había autoalquiler como si no lo había, la sociedad viene fiscalmente obligada a computar un ingreso.
y según se nos ha publicado, se nos ha informado en la contabilidad pública, en el registro mercantil, no aparece contabilizado ningún ingreso y hay que dar por hecho que no estaba tampoco declarado ningún ingreso, porque si no nos hubieran enseñado la declaración del impuesto de sociedades. Por tanto, la sociedad ha cometido una infracción tributaria dejando de pagar indebidamente los ingresos que obligatoriamente tenía que haber hecho figurar y pagado por ellos. Pero puesto que el alquiler no existía, era una cesión gratuita, resulta que los socios, Pedro Duque y su mujer, de acuerdo con la ley del IRPF, la que a ellos les afecta, tendrían que haberse computado como retribución en especie el valor de mercado del uso de la vivienda. Y yo me temo que si no está contabilizado en la sociedad, pues tampoco ellos han declarado correctamente en su declaración del IRPF. Tony, en resumen, le pregunto a usted casi con toda seguridad. Sí, le pregunto directamente, teniendo en cuenta los precedentes que obran en nuestra memoria, ¿es suficiente esto para que un ministro, por ejemplo, dimitiera o no? Una pregunta que le hago yo a usted, que luego también le haré bueno, aquí hay dos a mis colegas. Sí, hay dos cuestiones. La primera, el importe del impago o defraudación, como queramos llamarle, no son cifras astronómicas, pueden ser del orden de entre 15 o 25.000 euros anuales. No es astronómica, aunque tampoco es insignificante, ¿no? Yo personalmente creo que el hecho de haber cometido un defecto, irregularidad, como queramos llamarle, con la agencia tributaria y recibir una liquidación en su día, que espero que reciba, no inhabilita, en mi opinión personal, no inhabilita para ejercer un cargo público, ¿no? Porque serían millones de españoles los que estarían inhabilitados. Yo sé el número de liquidaciones que hace la agencia tributaria cada año, insisto, serían millones de españoles los inhabilitados. Es decir, ¿qué español no ha recibido durante su vida alguna corrección por parte de la agencia tributaria o de la administración tributaria autonómica o de la administración tributaria municipal, ¿no? Por cualquiera de los impuestos, de los muchos impuestos que estamos obligados a pagar? En mi opinión, por eso, en mi opinión personal, no se estaría inhabilitado para ejercer un cargo público. Pero aquí hay un tema adicional, es que en la comparecencia que hace el ministro el jueves miente. Porque el ministro dice, primero, lo del autoalquiler, y luego hemos visto que no habita el autoalquiler, y segundo, dice de forma explícita que no ha dejado de pagar ningún impuesto y que la sociedad ha cumplido absolutamente con todas sus obligaciones fiscales. Ambas cosas son inciertas y, hombre, yo creo que ante una comparecencia pública convocada expresamente ante una noticia publicada 5 días antes, expresarnos, transmitirnos dos cosas que no son ciertas tiene, en mi opinión, más gravedad que haber cometido una irregularidad en una liquidación tributaria. Y por cierto, una reflexión. Gracias. Los que prepararon... Gracias. Buenas noches, don Ignacio. A ustedes. Os pregunto rápidamente sobre este particular antes de la publicidad. Lo ha dicho el señor Ruiz Jarabo. Pero muy rápido, perdona, es significativo y también tenemos que hacer una reflexión que se trata de un astronauta, no de un político profesional. Y el caso de Delgado es una fiscal. O sea, a lo mejor tenemos un problema que va más allá de la política y es un problema social. Y en cuanto a si es motivo de dimisión o no, puede que no sea un motivo de dimisión y que muchos españoles cometan actos similares. Pero es que el listón quien lo pone es el presidente del gobierno cuando dice que él no tendría a nadie en su equipo que hiciera eso, que tuviera una sociedad para ahorrarse impuestos. Pone el listón el propio presidente del gobierno cuando deja caer a Maxim Huerta por algo parecido. O sea, que es que no lo ponemos nosotros, sino cuando se dice que es un caso para la dimisión es porque ha sido el propio Pedro Sánchez quien ha puesto ahí el listón de las dimisiones. Oye, os pregunto ahora a los demás también, porque quiero que me deis esa opinión. Hombre, y lo último que se ha venido publicando en relación con esas cintas, esas grabaciones del comisario Villarejo, en las que está metido de hoz y coz el ex juez Garzón, y directamente en algunos casos también la hoy ministra de Justicia, la señora Delgado. Os pregunto enseguida, después de la publicidad. Ahora vamos a conocer el tiempo de las próximas horas. Volvemos con ese asunto y las portadas, que ya las tengo aquí. No se las pierdan porque es muy interesante lo que titulan los periódicos y así seguiremos contándola y comentando la actualidad. Hasta ahora mismo. Venga, os preguntaba por lo del ministro Duque. ¿Queréis decir algo? Y luego también sobre el tema de la conversación de Villarejo. Todavía hay dos asuntos
que pueden traer cola. Uno, el asunto del reconocimiento por parte de Villarejo en esas conversaciones, diciendo que un día o dos antes de que se iniciara el proceso judicial, o sea, de que fuera admitida a trámite el caso Gürtel, ya había arreglado todo el tema con Garzón, según cuenta en esa conversación. O sea, que ya le había dicho, esto está así, vamos a prepararlo, etcétera, etcétera. Y eso lo admite él, antes de que se abriera el proceso judicial. Y por otro lado, lo de que intentaron espiar o espiaron a Aznar para ver si tenía relación con un empresario de Burgos, y un concejal del PSOE, hoy número 2 de Robles, el ministro de Defensa, el señor Olivares, le dio dinero a Villarejo, según dice también en las cintas, en una bolsa del Corte Inglés, para que le pusiera micrófonos a Aznar y a su entorno, cuando era presidente de Castilla y León. Es que es tremendo todo esto. Sí. Pero vamos, hombre, empezar por donde queda, venga. No, en el caso de las cintas de Villarejo y en el caso de la Gürtel, en otro país tan desarrollo, con la jurisprudencia que hay en Estados Unidos, la Gürtel, todas las causas de la Gürtel caerían por sí mismas. Ahora mismo ya hay 8 abogados de los encausados y procesados y el condenado de no hay que ir a Estrasburgo, que ya van a presentar. Yo creo que el Supremo van a presentar van a demandar a Garzón. No nos olvidemos que a Garzón lo inhabilitan. Se le presentan 3 causas, pero la causa por la que lo inhabilitan especialmente es por la de las escuchas a sus abogados, que la puso en marcha el ya fallecido Ignacio Peláez, que antiguo fiscal, que le ganó el caso. Eso por un lado, pero volviendo a lo de Duque... Perdóname, 8 abogados de Gürtel presentaron una querella, no una demanda, una querella conjunta contra Garzón por un presunto delito de prevaricación tras conocerse el contenido de esa grabación. Cuando Villarejo revela una reunión en 2008, antes de que se abriera judicialmente el caso, con Garzón, José Antonio González, que entonces era el comisario general de información, el hombre de Rubalcaba, y el jefe de la UDEF, para preparar el caso Gürtel. Así dice un día antes de que Garzón abriera el tema, ya nosotros nos reunimos para prepararlo. A ver, pero por eso, por terminar en este caso, la clave está en si no hay un delito, incluso una prevaricación entre Garzón y por la connivencia que representa eso, contra la protección de derechos elementales de los ciudadanos implicados, que después han sido condenados, pero que muchas veces por razones formales y por razones de delito previo en cuanto a la puesta en marcha por parte de Garzón o de la policía y de Garzón, lo que sea, claro, ¿no? Pues puede caer. No lo sé, yo tampoco soy un jurista, no me atrevo, pero digo que en otros casos y en otros países esto caería. Y no creo que ni siquiera hiciese falta llegar a Estrasburgo. A mí me parece que esto el propio Supremo de España podría dilucidarlo. ¿Y de Duque qué decías? ¿De Duque? No, de Duque, vamos a ver, yo creo que efectivamente... Otra cosa es que Pedro Sánchez, que se ha puesto muy estupendo muchas veces y dijo que una persona que utilizase una sociedad instrumental, automáticamente saldría de su entorno, de su partido, de su gobierno. Pero lo que ha hecho Duque, tiene razón el señor Jarabo, lo ha hecho cientos de miles de españoles. Tampoco el delito llega, porque no hay ni delito fiscal, es decir, esto es como si ahora de repente... Una infracción. Efectivamente, tú vas por la carretera, un radar te coge a 10 kilómetros por encima de la velocidad estipulada y eso te demoniza a ti y te inhabilita. No es así. Otra cosa es que te cacen a 250, borracho, hayas atropellado a alguien, son cosas distintas. Yo creo que la graduación de la falta, a mí me parece que el señor Duque no ha cometido una falta extraordinaria. Ahora bien, es cierto esas dos cuestiones. Una, Pedro Sánchez, él ha puesto el límite ahí. Gran parte de los debates que estamos abordando ahora vienen porque básicamente la izquierda ha puesto el debate ahí. Lo han puesto en ese lugar. El listón lo ha situado muy bien. Ellos son los que han puesto el debate en ese lugar. Él fue el que dijo que en Alemania dimitían por plagio en la tesis. Eso lo ha dicho Pedro Sánchez, no lo ha dicho otra persona. Y luego le descubren a él plagiando, tiene WhatsApp. Es que si Pedro Sánchez no cesa a Duque, tendría que explicar por qué exigió... pero además, ¿de qué manera la dimisión del ministro Soria? O los dos o ninguno. En o todo caso, lo del fiscal Moy, ¿no? Sí, estaría muy... Si él ahora hiciera un reconocimiento público de que se equivocó, de que en efecto, y yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Vieito, con lo que ha dicho Ruiz Jarabo,
Esto no es un motivo para la dimisión de un político, porque si no, millones de personas en España estarían inhabilitadas para ejercer la política. Y no es un político. Otra cosa es, como muy bien ha recordado Ruiz Jarabo, es la mentira en la rueda de prensa. Porque al final, con Soria, lo que se dijo es que no había reconocido en el primer momento, que en efecto, etcétera, etcétera. Pero ¿había faltado la verdad? Pero aquí hay un debate ético, a mí me parece. En el caso de Duque hay un debate ético importante, pero eso no deja de ser un debate ético. Pero lo de Garzón, esto es un debate de una trascendencia enorme, porque se refiere a la sustancia del Estado de Derecho. En España, realmente en los últimos años teníamos numerosos datos, indicios en esa dirección. Es decir, indicios en la dirección de que había una, digamos, confabulación o acuerdo entre policías a la orden del gobierno socialista, algunos o algún juez líder izquierdista de los jueces y de la izquierda española, y determinados personajes oscuros para ocuparse de determinadas investigaciones, es decir, de las investigaciones que afectaban a los políticos de la derecha. Esto, digamos que se sabía, pero faltaban más pruebas contundentes. ¿Y qué es lo que ha variado con lo que hemos sabido en los últimos días? Que tenemos pruebas contundentes, que ahora hay pruebas contundentes, y vamos a ver qué consecuencias. Y de momento tiene el PP ya ha pedido la comparecencia, por ejemplo, del número 2 del ministro de Defensa, el secretario de Estado de Defensa, del señor Olivares, que en su día, según cuenta en esas conversaciones el señor Villarejo, pues le entregó una bolsa llena de dinero, una bolsa del Corte Inglés llena de dinero, para que pusiera micrófonos a Aznar y a gente del entorno de Aznar cuando era presidente de la Junta de Castilla y León, con el fin de ser implicado en el caso de un conocido empresario burgalés, y le van a pedir la comparecencia. Y va a tener que ir al Senado, creo que se llamaba Peña. No sé si era Peña, no sé, pero en fin, en cualquier caso, pues ahora tendrá que responder. Si es verdad que dio esa bolsa de dinero, que se la dio a Villarejo para poner los micrófonos. Bueno, vamos a ver cómo está. Voy a preguntarle a Lucía Crespo, ¿cómo está ahora mismo el barómetro? Antes de las portadas, y así vamos comentando. Noticias de hoy, que se han fechado hoy, lógicamente, que van a tener su repercusión y su análisis en las próximas horas también, al margen de lo que hemos ya dicho aquí en el programa. Lucía, cuéntanos. ¿Qué tal, Antonio? De nuevo, pues lo cierto es que las redes sociales esta noche echan humo con todo lo que está aconteciendo en Cataluña. Nuestra cuenta de Twitter también, si os parece, voy a leer dos mensajes de dos de nuestros seguidores. Comienzo por María, que dice: esto va degenerando a gran velocidad, antes o después habrá una desgracia. Algunos independentistas, especialmente los jóvenes, están envalentonados y estimulados por Torra, que a su edad todavía no ha adquirido sentido común. Qué triste. Eso nos decía María. Otro seguidor nos dice: los más violentos del nacionalismo intentan ocupar el Parlamento, la democracia les estorba, el peso de la ley tiene que caerse en la misma proporción sobre los que los incitan también. Sánchez no puede seguir callado. Y antes de despedirme, les voy a recordar la pregunta del barómetro, porque les recuerdo que nuestros teléfonos continúan abiertos y están a tiempo de llamar. ¿Cree que la situación en Cataluña está hoy mejor que hace un año? Ya saben, llamen. Pues Pablo Casado, que ocupa la portada de ABC de hoy ya martes, cree que la situación es peor, y por eso en el foro ABC ha dicho Pablo Casado: hay que tomar el control de nuevo en Cataluña. Propone activar el artículo 155 con la duración necesaria y la amplitud que se requiere, incluyendo el control de TV3, la televisión catalana, y las competencias en educación e interior. También ha hablado de tipificar de nuevo como delito la convocatoria de un referéndum ilegal, o sea, que sea delito el hecho mismo de convocar un referéndum, como el del pasado 1 de octubre, prohibir los indultos a condenados por rebelión y sedición ante la posibilidad de que sean condenados los actuales golpistas que están en prisión o huidos, y que el gobierno, que en esos momentos esté en la Moncloa, tenga la tentación de indultarlos. Habla también de cortar la financiación de los partidos que fomenten la división social, en alusión a aquellos que también fomentan la violencia, cambiar la ley de partidos para actuar contra las siglas que alientan la violencia y la confrontación civil, en referencia concretamente a algunos partidos independentistas, ¿no? Que también, esto va en línea con lo que hoy ha dicho Torra. Dice: si usted está alentando de alguna forma a la violencia, porque dice a los que se han manifestado violentamente y han protagonizado algaradas,
les está diciendo que continúen, que sigan apretando, pero está diciendo, pues continúen ustedes con esos actos vandálicos, ¿no? Y también desde el punto de vista fiscal, interesante la propuesta que hace Pablo Casado, si llega al gobierno, es un IRPF, el IRPF que esté por debajo del 40% y suprimir ya los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones en toda España, que no dependan de las autonomías, ¿no? Eso estaría fantástico, y así no tenemos que estar pensando que en unos sitios, en Asturias se paga más que en Madrid y en Andalucía más que en ningún sitio, etcétera. Y en Cataluña no quiero contar nada, o sea que eso que se ahorrarían los ciudadanos de esas comunidades donde pagan más impuestos autonómicos que en otras, ¿no? En su segunda portada ABC también sigue hablando del asunto de Cataluña y Torra dice jalea a los CDR y los violentos asedian el Parlamento, cosa que ya hemos contado esta noche. Ahí ven ustedes momentos de la algarada frente al Parlamento de Cataluña y el corte de vías del AVE en Gerona. Los Mossos cargaron anoche para evitar el asalto y los radicales cortaron autopistas y el tren de alta velocidad en Gerona. Otras noticias de interés. Las defensas de Gürtel tratan de anular el caso tras los audios de Villarejo, lo que hemos comentado anteriormente. Esos abogados que van a presentar querella criminal contra Garzón. Y Messi, que dice ABC, Messi ha perdido la demanda contra ABC y lo condenan al pago de las costas de juicio. ¿Qué demanda os había puesto, nos había puesto el jugador del Barça? Nos había puesto una demanda por unas informaciones que publicamos acerca de la actividad de su fundación, que no eran unas actividades precisamente muy santas, que evidentemente estaban orientadas todas también a no pagar impuestos e incluso a un aprovechamiento bastante obsceno de algunas actividades que bajo la apariencia de ser benéficas, pues en realidad estaban representando un beneficio para él y para su fundación. Nos presentaron una demanda rápidamente y bueno, me alegro mucho que al final los jueces no solo no han visto eso, lo digo porque también nos han amenazado recientemente con más demandas y prácticamente todos los días. Hoy nos llegó otra también de otros personajes vinculados a la Gürtel que también nos han presentado demandas y que las vamos ganando. Lo digo porque al final, hombre, ahora que está tan en cuestión que la libertad de expresión, es decir, una sociedad libre y democrática, usted tiene un tribunal, va al tribunal, presenta su argumentación y allí dirán si tiene usted razón o no. Y en este caso, la de Messi la hemos ganado, estamos ganando otras. Y si hubiese llegado alguna, estoy convencido que la ganaremos porque sería la oportunidad que tendríamos de aportar pruebas. Pues ahora comentaremos también esas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno y de la ministra portavoz sobre el tema de la libertad de expresión y las noticias falsas o preguntas improcedentes, según decía hoy la ministra portavoz. El Mundo también destaca que Torra cede a los violentos la calle con el plácet del Gobierno. Habla de que hay, digamos, comprensión, ¿no? Y yo diría connivencia. Connivencia, ¿no? Del gobierno. Sí, hay absoluto silencio. Si es que claro, a esta hora, no ha reaccionado a las 12:15, no hay una condena a esos actos de violencia. El presidente dice, el Mundo intenta reconciliarse con los CDR, con estos comités de defensa de la República, y los invita a apretar en el aniversario del 1 de octubre, tras decir el gobierno que todo transcurrió de modo asumible. Los radicales cercaron el Parlamento de Cataluña. Y los descontrolados del presidente colapsan el transporte sin oposición policial. Es verdad que han entrado como Juan por su casa. Y Hacienda paga los 700 millones de deuda histórica de los Mossos. O sea, los Mossos se cruzan de brazos, estos hacen de su capa un sayo, pero siguen recibiendo el dinerito del Estado. Hay un manifiesto de profesores contra el adoctrinamiento en Cataluña también, destaca ABC. La foto de portada es lo que ha pasado esta noche en el Parlamento de Cataluña. Y otras noticias de interés, bueno, pues condenados por Gürtel, también destaca El Mundo esta noticia de ABC, condenados por Gürtel se querellarán contra Garzón tras el odio de Villarejo. Y Pedro Sánchez, que ha llevado a Ferraz, a la sede del Partido Socialista, a su jefe de gabinete, a Iván Redondo, para que vaya preparando las elecciones. Pero eso no es así exactamente, esto no es así. A ver, acláralo, Carmen. Vamos a ver, en el comité electoral que ha aprobado hoy la ejecutiva del PSOE, Iván Redondo no aparece en el organigrama. En la rueda de prensa, Ábalos lo que ha dicho es que él se coordinará con Iván Redondo, que era igual lo que hacía, por ejemplo, el jefe de gabinete de Rajoy, Moragas. Es lógico que haya una coordinación de agenda para estos, o sea, y luego lo lleva a Ferraz. No, ya estaba Iván Redondo colaborando en Ferraz
antes de la moción de censura, se lo llevó a Moncloa desde Ferraz. O sea, Ferraz nunca lo ha dejado y de hecho una de sus misiones fundamentales es controlar los números para decidir cuándo se convocan elecciones. Entonces eso a todos nos ha llamado mucho la atención cuando Ábalos ha mencionado a Iván Redondo en la rueda de prensa, pero no es exactamente... Bueno, voy con la razón. Mira, la razón habla también de los CDR que toman el control de la calle con la venia de Torra. La Generalitat montó un dispositivo de Mossos como un lunes normal, a pesar de la bronca que se avecinaba. El presidente ha jaleado a los radicales, que le piden que dimita al grito de traidores desobedeced. Y en silencio el PSOE ve asumible los incidentes del 1 de octubre y prioriza la negociación para los presupuestos. Por eso habla de silencio en Moncloa, lo que tú vienes destacando, Carmen. PP y Ciudadanos exigen, mientras tanto, otro 155. Casado propone que se retiren las subvenciones a los partidos que inciten a la violencia. Y la foto de portada también es sobre lo que ha pasado esta noche en el Parlamento de Cataluña. Y ETA exige ya a Sánchez una amnistía de presos. Esos son todos los titulares que destaca. Todos los diarios están haciendo eco, por cierto, de la muerte de Charles Aznavour a los 94 años de edad. Uno de los grandes, sin duda alguna, de la canción europea. Y ha muerto con las botas. Con las botas puestas, ¿eh? Sí, hasta hace 2 días estaba en septiembre. Yo creo que fue en septiembre del año pasado que fuimos a ver al Palacio de los Deportes. Evidentemente era un hombre de 93 años llenando un escenario, llenando un escenario él solo. Magnífico. Realmente hubo un momento en que la mítica canción esta de Venecia sin ti se le fue un poco la melodía, pero la gente aplaudió porque la épica que tiene ver a un tipo que llevaba 70 años o más cantando y que con 93 se plantaba en un escenario, a mí me pasaba. Uno de los grandes del siglo XX. Absolutamente. Esa sí que ha sido noticia importante de hoy y apenas... Además componía no, está destacado en todas las portadas. Lo que pasa es que no ha lugar un análisis desgracia importante. sobre Charles Aznavour, ¿no? Estamos de acuerdo en que es uno de los grandes, sin duda, de la canción francesa y de la canción europea. 1.400 canciones. Bueno, El País destaca la foto de portada del asalto, el asedio, mejor dicho, a ese Parlamento de Cataluña, con uno de los tipos que se ha embozados. Los Mossos contienen el asedio de los radicales al Parlamento. La manifestación por el primer aniversario del 1 de octubre acaba en incidentes en una jornada en la que Torra animó a los comités de defensa de la República a seguir presionando. Y la Policía Autonómica expresa su malestar y pide al presidente que no interfiera en su labor. Hombre, nos alegramos. Y que tengan más libertad para arrearle a esta gente que está subvirtiendo la legalidad permanentemente en Cataluña. También habla El País del Fondo Monetario Internacional, que alerta de una deuda disparada en pleno frenazo de la economía. O sea, del frenazo de la economía ya parece que estamos de acuerdo en ello. Y los Puyol, que escribieron a Villarejo para pedirle ayuda ante la justicia. Villarejo está en todas las salsas. Vaya, los periódicos de Barcelona. El Periódico habla de Torra, que jalea a los CDR. Hacéis bien en presionar. De luego este es un titular demoledor. Parece mentira, ¿eh? O sea, el señor que tenía que actuar de bombero para ir apagando incendios, o sea, se ha metido a pirómano, pero vamos, con litros de gasolina a tope. Protestas y manifestaciones en recuerdo del 1 de octubre, dice el periódico, y esas declaraciones lamentables de Torra, ¿no? Hacéis bien en presionar, incendiarias, diría yo. Alienta a quienes bloquean carreteras y trenes, pero no logra soldar la fractura independentista. Los comités piden la cabeza de Torra, a pesar de ello, y la Asamblea Nacional Catalana le exige menos retórica y más hechos. Los Mossos rompen el asedio de los radicales al Parlamento, es la foto de portada. Y Aznavour, pues eso, la muerte de Charles Aznavour, un hombre para la eternidad. Y La Vanguardia, que también habla del intento de asalto al Parlamento tras el aval de Torra a los CDR, ese apoyo de Torra a los violentos. Los Mossos cargan contra cientos de manifestantes a las puertas del edificio y el presidente animó horas antes a los comités de la República a apretar, ahí ven ustedes, a las puertas del Parlamento, la manifestación y la concentración que había. Y Casado quiere vetar el dinero público a los partidos por la independencia. El líder del PP cree que se podría ilegalizar a esas formaciones por incitar a la violencia. ¿Hemos dicho más o menos o no? Porque parece como el titular esté un poquito... Claro, es que La Vanguardia dice... Casado quiere vetar el dinero público a los partidos por la independencia. Como si se supone que si esos partidos incumplen la ley, claro que sí. Bueno, los partidos de la independencia y a los partidos por la Constitución. Si incumplen la ley es que no tienen que ser sancionados o no. Exactamente. Es que eso es de cajón de pino. Es que según ese titular parece que hubiera dicho que a los partidos independentistas por ser independentistas. Claro. Evidentemente pues no, señora, no, es por saltarse la ley. Claro. Así que el señor de La Vanguardia, que si el que ha escrito esto, pues mire usted, si tiene si coge ese matiz será más
más acorde con lo que ha dicho el líder del Partido Popular. Las consecuencias de todo este proceso separatista. Expansión. Cataluña pierde depósitos por 30.000 millones de euros. Ese es el titular contundente del periódico Expansión. Su cuota de mercado es del 13% frente al 20% que llegó a tener. Esa es la realidad. Ese es un dato aplastante. Pierde depósitos por 30.000 millones de euros. Pero una de las historias... Así se ha deteriorado la economía catalana. Y ahí están los tíos, en la calle montando bronca, sin importarle todas las consecuencias que está teniendo esto para la gente que está quedando en el paro. Pero eso, Antonio, se lo hay que explicar a los ciudadanos catalanes. Es decir, el deterioro de su economía no lo van a notar ahora, precisamente. Claro. Lo van a notar en los próximos meses y en los próximos años. El deterioro de la economía catalana se va a notar en los próximos años. Y es una pena, porque lo que nos está mal contado es todo lo que ocurrió el 2, 3 y 4 de octubre del año pasado. Y es que los grandes fondos que estaban posicionados tanto en las dos grandes entidades catalanas financieras, sobre todo en el Banco Sabadell, como en otras grandes empresas, sectores regulados, sobre todo y sectores como el sector eléctrico, que había, pues claro, de repente les han dicho, oiga, o toman ustedes medidas o nosotros nos vamos. Inmediatamente, claro, para defender las empresas. Y hay un dato que ellos no se dan cuenta. Cuando se habla, no es que de repente se cojan 44.000 millones y se lleven. No. Ese dinero se declaraba, por ejemplo, por poner una empresa eléctrica que tenía su sede social en Barcelona. Esta sede eléctrica, la energía la generaba, por ejemplo, en Lugo y la distribuía en La Coruña. Pero el IVA lo liquidaba en Barcelona. Y el impuesto de sociedades lo liquidaba en Barcelona. El negocio lo tenía en Galicia, pero donde pagaba los impuestos era en Barcelona. Bueno, ahora, como consecuencia de eso, como se han trasladado, van a liquidar el IVA y el impuesto de sociedades en otro lugar. Eso es lo que va a ocurrir. Y eso va a tener un efecto a lo largo de los próximos años demoledor para la economía catalana. Y eso, al final, oiga, ¿nos están haciendo una sociedad mejor? Mentira, les están empeorando la vida. Y el turismo, turismo lingüístico, la gente que va a estudiar español en Barcelona, es tremendo los estudiantes. Que haya gente que todavía no se haya dado cuenta del daño que se está haciendo a sí mismo y a las generaciones inmediatas, o sea, a sus hijos, sin ir más lejos, que están sufriendo esas consecuencias, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo la última hora desde Barcelona, por si acaso hay alguna novedad. Marco Chiasa, cuéntanos, ¿se ha normalizado la situación en Barcelona? ¿Siguen montando bronca estos radicales que han posicionado y asediado el Parlamento de Cataluña hace 2 horas? ¿O se han ido ya a casa a dormir después de la algarada? Bueno, parece, ¿qué tal, Antonio?, que ahora ya por fin se han ido a dormir. La situación ya en la ciudad condal es de absoluta normalidad. Eso sí, hasta hace nada un cuarto de hora por los aldeaños del Parque de la Ciudadela, del que los CDRs se han marchado después de intentar asaltar el Parlamento hacia las 10:30 de la noche y se han quedado aquí 1 hora y media enfrentándose con los Mossos d'Esquadra, persiguiéndose, lanzándoles todo tipo de objetos, incluso ladrillos de grandes dimensiones que han intentado lanzar a los Mossos d'Esquadra. Estos han respondido con cargas policiales para disuadir esas concentraciones de los CDRs más radicales que se han quedado hasta estas altas horas de la noche. Han ardido también contenedores, pero insistimos que a partir de ahora ya la situación es de normalidad y mientras Puigdemont ha hecho un tuit diciendo que la violencia que se ha podido ver en Cataluña en el día de hoy forma parte de los infiltrados, de gente que no es independentista pero que está ahí infiltrada causando violencia. Qué maravilla, qué hipocresía más grande. Gracias, Marco Chiasa. Buenas noches. Gracias, Marco. Claro, infiltrados, estos no son independentistas, estos están en otra onda. Son los constitucionalistas que han metido ahí a gente para que el proceso se deteriore, ¿verdad? Y la imagen sea muy negativa. Qué ridículo se puede hacer más grande, ¿no? De tan ridícula que es esta declaración, yo creo que se vuelve contra él. Esto, como decía un comienzo, a mí me parece que a Puigdemont le pone en una situación muy complicada, porque toda la estrategia, digamos, del independentismo, de la parte independentista que representa Torra y Puigdemont, está fundamentada en la internacionalización del conflicto, en por ahí enseñar fuera el totalitarismo del Estado español y los porrazos de los policías nacionales y de los guardias civiles. Y esto ahora, pues, a ver cómo lo venden. Le ponen en una situación realmente complicada, sobre todo después de que Torra jaleara a los CDRs, que son los que además encima pedían
su propia dimisión. O sea, es una situación verdaderamente imposible para... Oye, esto me recuerda muy brevemente, porque estamos ya casi fuera de tiempo, esas declaraciones hoy de la ministra portavoz, Isabel Celaá, en línea con lo que la vicepresidenta denunció en su día sobre un control de los medios a los que acusa poco menos de excederse, extralimitarse desde el punto de vista de la libertad de información y de expresión, a la que se ha unido también Podemos, a través de Echenique. Echenique también, bueno, cuando los audios filtrados, las imágenes de vídeo filtradas, la información afectaba al Partido Popular y al gobierno de Rajoy, entonces todo era perfecto. La libertad de expresión no tiene límites y hay que, oye, mantenerla y potenciarla. Y si hay excesos, a los tribunales. Ahora no, ahora como les afecta a ellos, a coartar la libertad de los periodistas. Esto es fantástico. Escuchar a Isabel Celaá, la ministra portavoz, y a Echenique, que va en línea con lo que el gobierno de Sánchez predica en ese sentido. Yo me encuentro cada semana con preguntas que son ya de entrada condenatorias, cual si fueran sentencias de tribunales. Esto obviamente arrolla también la libertad de expresión y arrolla toda presunción de inocencia. No podemos consentirlo. Yo creo que hace falta hacer una reflexión conjunta, juntamente con los medios de comunicación, para deslindar la verdad de la posverdad. Algunos, abro comillas, medios de comunicación, cierro comillas, publicando cosas que son mentiras, y pensamos que publicar mentiras daña la democracia en nuestro país. Toma ya. Toma ya. Viva la libertad. Viva la libertad. Oye, y lo de la ministra, por favor, preguntas condenatorias. ¿Tú has ido a alguna rueda de prensa? Sí, sí. ¿Y le preguntas condenatorias? No, son las preguntas que no le gustan, ¿no? Son las condenatorias. Son las preguntas impertinentes. No nos va a decir son impertinentes. Y son condenatorias. Oye, tengo que decir a favor de... ¿Cómo entiende la libertad de expresión esta gente? ¿Qué peligro tiene? De la Secretaría de Estado de Comunicación, que no se veta, que se hace todo tipo de preguntas, yo, que se... A Miguel, a Oliver, vamos, que además es un extraordinario profesional, vamos, todo mi respeto y consideración. Estas son... Miguel Ángel Oliver, vamos, eso no tengo ninguna duda. Bueno, una cosa lo que diga la portavoz. Bueno, no nos van a decir cómo vamos a hacer las preguntas, desde luego, y de Podemos no sorprende nada porque Pablo Iglesias siempre ha abogado por un control y una regulación de los medios de comunicación desde el poder político. O sea, no es sorprendente el hecho de que el propio presidente Sánchez hable de fake news y se apunten a esta deriva para intentar escapar a lo que ellos consideran una cacería, dicen. No es más ni menos que presión mediática, que es nuestra obligación para controlar al gobierno y controlar al poder. Perdón un momento, hacemos lo que una tienen que hacer los medios. Yo doy la oportunidad para que en 30 segundos rematemos el asunto, que me parece muy interesante, y cerramos nuestro barómetro. Venga, hacemos esa última pausa y rematamos este tema, que yo creo que es muy preocupante también y muy interesante. Venga. Venga, sobre esas críticas a la libertad de expresión de los periodistas. Yo creo que el deslindar la verdad de la posverdad sí puede tener un debate. La libertad de expresión no tiene debate. Y la llamada fake news, no tiene debate falsa, sí, pero eso no tiene nada que ver con lo que aquí está pasando. Pero es asombrosa esta indignación del gobierno con el uso de conversaciones privadas, robadas, etcétera. Baste un ejemplo, hay cientos del pasado. Recordamos la alegría, intensidad, etcétera, con la que todos los partidos de izquierdas, incluido el PSOE, usaban, por ejemplo, aquellas conversaciones privadas de Camps de su teléfono. Sí. En la inmensa, además en el 90% sin ningún interés para ningún tipo de investigación. ¿Y el SMS de Rajoy a Bárcenas? Sí, y que estaban en las portadas. Ese no se ha utilizado ni... Efectivamente, en las portadas de los periódicos todos los días. Entonces nadie decía que eso fuera indignante, yo no voy a entrar a que hubiera que cuestionarlo, sino que era útil para conocer la verdad de la investigación. Claro, a eso voy. Yo es que no me gustaría, porque si no parece que unos son... Sí. Aquí la clave es que la libertad de expresión no la pueden delimitar ni el señor Echenique ni la señora Celaá. La libertad de expresión no tiene más límite que la ley y para eso se acude a los tribunales. He puesto el ejemplo de lo que ocurrió con Messi y el ABC como un buen ejemplo. Nosotros dimos una información de Messi que a Messi le habrá irritado y a sus asesores fiscales y a sus abogados, pero era cierta.
Se fueron a los tribunales estudiaron el caso y dijeron, oiga, señor Messi, usted no tiene lugar, claro. Y por tanto, condenado a costas, puesto que era al revés, no habíamos tomado nosotros la iniciativa. Por tanto, la libertad de expresión la marca la ley. Y entonces lo que no hay derecho es que estos que aparecen como demócratas, la CELA y el Echenique, nos vengan a decir ahora a los periodistas que los periodistas cometemos excesos. Seguro, como todos los profesionales y en todos los sectores. Pero, hombre, para eso están los tribunales. Por supuesto. Lo que no puede ser es que el Estado de Derecho se haga según le convenga al señor Sánchez y a la señora Celaá. O al señor Echenique. Bueno, ¿qué va a ser hoy noticia, Susana Ollero? Cuéntanos, que tendremos que seguir esas informaciones a lo largo del día. Venga. Vamos a seguirlas. Nuestra agenda de hoy martes, ya 2 de octubre, comienza con la publicación del dato del paro de septiembre. En unas horas también vamos a conocer los datos de la afiliación a la Seguridad Social del mes pasado. Además, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, intervendrá en el Pleno del Parlament en el debate de política general. Eso será después de que la Cámara catalana vote el dictamen sobre la situación de los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo. Y por último, arrancará el juicio en Lleida a los padres de la pequeña Nadia. Están acusados y recuerdan de quedarse con más de 1 millón de euros en donativos que recaudaron para tratar a su hija de una supuesta enfermedad rara. Pues es un juicio que va a despertar mucho interés desde el punto de vista mediático, sin duda alguna. ¿Cómo ha cerrado nuestro barómetro, Lucía Crespo? ¿Cómo ha concluido la votación? Hoy rompemos la regla y gana el no. Así consideran el 74,4% de nuestros espectadores que la situación no está mejor que hace un año en Cataluña, frente al 25,6% que considera que sí. Pues muchísimas gracias, Lucía. Gracias, Carmelo Encinas y Carmen Torres. Gracias, buenas noches. Bieito Rubido y Edurne Uriarte. Ha sido un placer, como siempre. Les dejo con el comisario. ¿Se acuerdan de esa serie que triunfó ampliamente hace una decena de años aproximadamente en nuestro país? Una de las grandes series, sin duda españolas, que se han emitido por televisión y que recupera 13 para que usted la disfrute todas las noches, a esta hora, después del cascabel. Primer capítulo, no se lo pierdan.